El chicalote es considerado por muchos una mala hierba, pero hoy en Huerto Mexicano hablaremos sobre sus propiedades y sus usos en la medicina tradicional mexicana. El nombre científico de esta planta es Argemone mexicana, pero la encontramos comúnmente con el nombre de chicalote o chacalota y deriva del náhuatl chicalotl. Además se le conoce con el nombre de cardo santo, cardo de campo, adormidera, amapola montés, amapolilla, amapola de monte o su nombre en inglés prickly poppy, que traducido al español sería amapola espinosa. Sus pétalos son delgados y parecen de papel y se le denomina amapola por su semejanza con esta planta. Déjame en los comentarios cómo es que la conoces en tu país o en tu región. Esta planta crece en climas templados a climas secos. Podemos encontrar esta planta desde Estados Unidos y gran parte de América hasta llegar a Perú. El chicalote es una planta que podemos encontrar en veredas, en el campo, en terrenos de cultivo y se considera una planta invasora. Incluso la podemos encontrar en la calle. A pesar de que es una planta anual y que podemos disfrutar de su floración principalmente durante el verano, hay algunas regiones como el Bajío y Veracruz en donde está presente por prácticamente todo el año. En el huerto es útil porque atrae polinizadores, además que ayuda a descompactar el suelo, por lo que es ideal para la agricultura. Puede usarse también para fertilizar y controlar hongos. Además, en la actualidad se utiliza el chicalote para realizar un potente insecticida para el huerto y el jardín. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, hazlo porque en los próximos días te enseño cómo realizar un insecticida utilizando las semillas del chicalote. Una de las principales características de esta planta son sus púas porque pueden herir bastante. Además, esta planta llega a medir hasta 1 metro de altura. Su tallo es grueso y de color verde azulado con pequeñas púas del que se desprenden sus hojas que también terminan en picos y que duelen bastante. Las flores las podemos encontrar en color amarillo o blanco y sus pétalos son realmente delicados y súper suavecitos. Al terminar la floración veremos una cápsula también con púas que al madurar producirá las semillas del cardo santo. El chicalote tiene propiedades antibióticas y antivirales, además de que tiene un efecto hipotensor, por lo que es utilizado en la homeopatía. También posee propiedades analgésicas, antiespasmódicas, sedantes, cicatrizantes y alucinógenas. En la medicina tradicional se emplea prácticamente toda la planta, aunque es importante considerar que el fruto y las semillas son tóxicas, por lo que es recomendable no ingerirlas, sino utilizarla de manera externa, sobre todo en aquellos trastornos de la piel. Ahora sí, veamos cómo se emplea en la medicina tradicional y comenzamos con el tratamiento de la tos. La planta es usada para tratar dolor de garganta como analgésico y calmante de la tos. Es usada para combatir cólicos y problemas del aparato digestivo. Se usa además para eliminar parásitos intestinales gracias a su efecto purgante. Uno de sus usos más comunes es para curar afecciones en los ojos, como la conjuntivitis, cataratas, dolor, inflamación, escozor, y para esto se usa el látex de la planta directamente. Al cortar el tallo o las hojas, ésta segrega un líquido amarillo. Ten en mente que este líquido, al igual que el resto de la planta, es bastante amargo. Se emplea además para tratar problemas de herpes bucal, así como otros problemas de la piel, como heridas y quemaduras leves.
También algunas infecciones. Esto se realiza usando emplastos de la planta o el látex. Sirve además como laxante y diurético empleando sus raíces. Y también se usa para combatir bacterias causantes de distintas infecciones. De sus semillas se extrae un aceite que es utilizado para tratar problemas de la piel. La ingesta de sus semillas puede provocar vómito, diarrea y algunos problemas del aparato digestivo, así que ten cuidado con ellas. Recuerda que este video es informativo y no pretende por ningún motivo reemplazar el consejo de un profesional. Así que consulta a tu médico antes de consumir cualquier remedio, incluso si este es natural. No olvides dejarme en los comentarios si es que conocías esta planta y de qué manera la utilizas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con una nueva planta para nuestro huerto, jardín o alguna planta medicinal. Hasta la próxima.